Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Tessa Romero. ¿Qué tal, Tessa? ¿Cómo estás? Hola, Oriol, me hace muchísima ilusión volver a verte porque ya hicimos una entrevista hace tiempo cuando publiqué mi Eh, primer libro y bueno, para mí siempre es un placer estar contigo porque eres una persona súper amable, agradable y bueno, Muchas gracias. charlar contigo siempre es algo muy productivo. El placer es mutuo, y hoy vamos a charlar sobre tu segunda obra, pero primero te presento. Tú eres, en primer lugar, escritora, periodista y socióloga, autora de las obras 24 minutos en otro lado, Vivir sin miedo a la muerte, que es la primera entrevista que hicimos aquí en el canal, y hoy Ujú. vamos a hablar de Espíritus en la hoguera, la esperanza en el duelo y la enfermedad. Y me gustaría también conocer un poquito esa historia que alberga esta segunda obra. ¿Cómo empieza la historia que da luz, ¿no? A este libro? Sí, sí, sí. Bueno, voy a enseñar primero la portada, no Sí. sé si se ve bien, que yo sé que impacta, pero tiene que ver con uno de los personajes reales que aparecen, que es un niño al que yo acompañé que tenía leucemia. Y no puedo decir nada más, hay que leer. Hay que leerlo. Es algo que te demuestra que realmente es una evidencia, ¿no?, del más allá y es Ujú. algo muy bonito. Entonces, Totalmente. yo después de escribir 24 minutos en el otro lado, me quedé con muchas ganas de seguir contando más cosas. Ujú. Eh, y sobre todo de indagar más en el asunto del duelo y la enfermedad, porque quienes hayan leído mi libro y me conozcan saben que yo fui diagnosticada de una enfermedad rara y mortal que no tenía cura y bueno, pues los médicos me dijeron que en 2, 3 semanas moriría. Así fue, sufrí un paro cardíaco y estuve 24 minutos muerta. Entonces, a raíz de esa experiencia que marcó un antes y un después en mi vida, un renacer espiritual, tuve un despertar espiritual que yo ni sabía que era eso, porque yo pensaba que ni teníamos espíritu ni alma, que éramos energía, una cuestión puramente física, ¿no?, y Ujú. química. Entonces, después de aquello, empecé a acompañar a muchos enfermos terminales y moribundos en los hospitales, porque quería saber más sobre la muerte, quería saber más sobre el más allá y sobre todo quería llevar un mensaje de esperanza a esas personas que iban a morir de forma inminente para tranquilizarles, para decirles que no sufrieran, que iban a un lugar mejor, que iban en definitiva al lugar del que un día sus almas partieron, que era su Ujú. casa, ¿no?, que iban a regresar de nuevo a su hogar, ¿no? Entonces, empezaron a pasar cosas, claro, cuando pasas cuando pasas años acompañando a enfermos terminales y moribundos y estás con médicos, con enfermeras, empiezas a compartir muchas historias sobrenaturales que ocurren que la ciencia, para las que la ciencia actual o la medicina no tiene explicación, pero que evidentemente algo hay, que son hechos y los mismos médicos los reconocen. Sí, son hechos que están ahí, yo no puedo explicar, no puedo decir si es el más allá, si no, pero ellos sí dicen que es una evidencia de que, como ellos suelen decir, por lo menos los que sí lo reconocen, que el hecho de que no se pueda demostrar no quiere decir que no exista. Ujú. Entonces me decidí a escribir este libro para llevar ese mensaje, para profundizar un poquito más en el tema del duelo, en el más allá, en las señales de nuestros seres queridos fallecidos. O sea, Ujú. se tocan muchas historias. Entonces, más que nada fue también, a mí me gusta mucho escuchar a mis lectores. Fue también una especie de compendio de todos esos mensajes que yo recibía de todas partes del mundo de personas que me hacían siempre las mismas preguntas. Ujú. Y entonces fue una forma como de querer responderlas a todas ellas en este libro, ¿no? Entonces de ahí surgió Muy bien. la idea, ¿no? Y también porque yo siempre tengo esa necesidad de compartir mi experiencia con los demás para que no sufran, y como yo siempre digo, para que recuerden que la vida es preciosa y que se puede ser feliz aunque no estemos contentos ni alegres ese día, ¿no? Sino que la felicidad, la alegría y los problemas no tienen nada que ver. Además, tú, Tessa, tuviste un contacto muy directo, ¿no? Con dos personas. Una creo que era una santera cubana y la otra no sé si también era una mística o una persona que también se comunicaba Sí, con los espíritus en Costa Rica. sí, sí. Yo con mi ONG, entonces se llamaba Solidaridad Internacional, ahora ya no está, ahora estoy con otras. Ujú. Eh, Uno de los años que fui allí, ya, yo era muy jovencita además, una santera cubana de Guanabacoa, donde allí hay Ujú. muchos santeros, me invitó a ir a su casa porque quería darme un mensaje. Entonces yo Ujú. pensé que me decían mis amigos mis compañeros de la ONG, esta va a sacarte el dinero y te va a decir que te vas a casar con un no sé qué, con un hombre. Dice, nada, todo mentira, ya verás. Y entonces ella tal cual llegó, por cierto, nunca me cobró, me dijo totalmente de forma simbólica, pero muy, muy, muy clara, que yo iba a morir, pero que iba a resucitar.
Mm, Solo que además lo hizo con los caracoles estos que usan de los orishas, de los santos cubanos, y fue la conversación, la transcribí, porque es muy espiritual y muy simbólica, la transcribí en mi cuaderno de viaje y por eso he podido ponerla en el libro. A mí aquello me dejó mosca, yo no creía en cosas en este tipo de cosas para nada. Yo decía siempre que los videntes y los adivinos y todo eso, y la gente con percepción extrasensorial, pues que nada, que iban a sacar el dinero a la gente. Eso era lo ujú, que yo pensaba, los prejuicios, ¿no? Y además luego al despedirse me dijo una cosa al oído, que resulta que era una cosa que no podía saber ella, era imposible, mm, sobre algo que solamente sabíamos mi padre, mi madre y yo. Entonces, claro, estas cosas que te quedas pensando. Pero aún así, yo era tan escéptica que no creía en nada. Luego voy a la Selva de Costa Rica. Yo he ido muchas veces a Costa Rica porque incluso viví allí, mis hijas nacieron allí, tienen sangre costarricense también. También he ido con la ONG y conocí una familia en la selva que era una familia maravillosa. Y entonces la abuela, que es Mama Dori, porque hay que decir que este libro está lleno de personajes reales. Está un poco en plan novela, digamos, a nivel literario, que son todos personajes reales y con conversaciones reales. qué bueno. Y allí la abuela, Mama Dori, una noche también me dijo algo prácticamente parecido, solo que como con más precisión el tema de los minutos, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, esta mujer que sabe hasta el tiempo que voy a estar muerta, ¿qué quiere decir esto de 1 minuto, 2 minutos, tres Fuerte. minutos, 4 minutos? Yo, de verdad, y además eso fue justo después del viaje a Cuba, Sí, con sí. lo cual yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y además todo era de muerte inminente. Me hablaban como si me fuera a morir al día siguiente. Y no, lo que me estaban diciendo es que evidente, yo iba a tener una muerte que iba a ser inminente en ese momento, ¿no? Cuando lo viviese, me tocase vivirlo. Y yo estaba muy mosca, Oriol, pero aún así cerré mi mente otra vez, no me abría esa posibilidad, ni quise indagar, supongo que por miedo, y supongo que también por soberbia, esa soberbia que yo tenía antes, de que yo creía que lo sabía todo y que todo lo que solo existían aquellas cosas que se pudieran demostrar y que lo que no se Ujú, demostrara a mí no me valía, lo descartaba, lo cual me parece de una mente muy pobre, ¿no? Pero en aquel momento yo era así. claro. Y sobre todo yo creo que son miedo a lo nuevo, que el ser humano tiene mucho miedo a todo lo nuevo. Y nada, entonces, pues efectivamente acertaron, pero de pleno. La pena es que luego nunca pude volver a la Santera de Cuba, que me hubiera gustado darle las gracias. Ella sabía que no nos íbamos a volver a ver. Y con Mamadori, pues tampoco. Pero bueno, de alguna manera me despedí con ella, de alguna manera conecto con ella también. Puedo sentirla a veces. Qué curioso. Y además también de alguna forma esas experiencias te marcaron porque luego también con esa vivencia, ¿no? De estar 24 minutos a otro lado, es como que te cambió toda la percepción de la realidad. Claro, claro, tú imagínate que yo cuando regreso pienso que todo ha sido un sueño, pero casi un sueño tan, tan, tan real, hasta que efectivamente empiezo a hablar con los médicos y me dicen que todo lo que yo he dicho, que todo lo que ocurrió allí en esa sala y todo lo que describí, las conversaciones, todo, era imposible porque yo estaba clínicamente muerta. Exacto. Entonces ya empiezas a darte cuenta, otra cosa que me pasó también en la UCI, que lo cuento aquí, una cosa que me pasó en la UCI, que tiene que ver con los enfermos de coma, Sí, personas que están en coma. Y de esto que ya, claro, empiezas a atar cabos y cabos y cabos y empiezas a hablar con otras personas y médicos que se empiezan a poner en contacto conmigo y tú dices, aquí hay algo. O sea, mm, para mí fue un shock, fue claro. un antes y un después en mi vida, porque ten en cuenta que yo estaba hasta arriba de mis creencias. Entonces, pues con esa edad, que ya tenía 2 hijas pequeñas y demás, es decir, que no era una chavalita, Sí, que de sí. repente tuviera que desaprender todo y reaprender y desprogramarme de todo lo que me había inculcado la sociedad, mis padres, mis maestros, mis mentores y la sociedad y el Sí, sí. sistema, es muy difícil, es muy difícil. Y de hecho yo creo que por eso tardé tanto en escribir el libro. Esto me pasó en el 2007 Vale. y yo lo escribí en el 2018, porque creo que hasta entonces no estaba preparada para procesar todo cuanto había aprendido, ¿no? Y Una poder ponerle década. nombre y Sí, palabras. Sí, ponerle palabras a todo lo que me había ocurrido y poder superar el cuadro de estrés postraumático que tenía tan claro. enorme. A nivel Totalmente. personal coincidió, hombre, que te digan, o sea, que tú estás tan feliz y de repente empiezas a sentirte mal, Ya. sola cuando seas pequeña, en una ciudad donde no vive tu familia, que está Sí, sí. lejísimo, y que de repente te diga un médico, te quedan 2 telediarios, así con estas Sí, sí. mismas palabras,
Es fuerte. Es que, y decir, no voy a llegar a esta Navidad. Sí, sí, es curioso. Es terrorífico. Ahora ya me Sí, río. Cada vez que lo sí, cuento sí. a mí, a la gente, me lo digo, lo cuento riendo. Me digo, hay que ver lo que es la vida. Y luego regresé a Oriol. Cuando regresé, los médicos me dijeron que mi enfermedad, que sí, que había vuelto, que muy bien y todo lo que yo quisiera, pero que mi enfermedad seguía ahí. Entonces, Ostras. claro, después de una cosa así, te empiezan a hacer pruebas, 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 pero yo ya el primer día que estuve en mi casa dije, oh, me siento estupendamente si yo me levanté además sin ningún tipo de dolor. De hecho, ya en la UCI a mí no me dolía nada, pero me decían que eran por los calmantes y por la droga que te meten y todas las cosas. Y yo decía, bueno, pues era eso, pero yo me siento mejor que nunca, pero mejor que nunca desde que nací. Es como que te había sanado. El hecho de estar en otro lado, ¿no? De alguna forma te Wow. permitió sanarte. Es que todos los resultados que llegaron, ya los definitivos, cuando el médico mío de cabecera me reunió con todos los resultados de todo lo que me hicieron en la cabeza, neurología, en fin, de todo, de todo, todo, bueno, de todo, que estaba, no solo estaba bien, sino que estaba como una persona de 18 años. Fue Toma, increíble. Pero qué había fuerte. una parte de mí que sabía que me estaba sanando y que me estaba curando, o que yo tenía, que algo o alguien en el otro lado me había curado o me habían iniciado el proceso de curación, pero de alguna forma yo sentía que en mi mano estaba el que ese proceso de sanación Claro, mental y emocional terminase o no. Es decir, que esto no es, no siento que dijeran, venga, te pongo las manos encima los seres de luz con ya. los que estuve, que no sé Sí, qué son, y te curo. No, es como si te dijeran, vale, yo te voy a dar la oportunidad, pero ahora tú tienes que terminar de sanar. Es el trabajo tuyo, para eso has venido a experimentar a la vida. Ahora totalmente. tienes que superar el miedo, que es una enfermedad del alma, como yo digo, el miedo, ¿no? Tienes que superar tienes que procesar el dolor y transformarlo. Tienes que hacer un trabajo interior muy grande y Claro. ese ya te toca, te corresponde hacerlo. Sí, sí. Y, y claro, pues todo eso, todas esas cosas me llevaron a conocer personas maravillosas. Ahí empezó un camino muy, muy bonito, muy espiritual, pero también muy, no sé, la vida me empezó a traer a las personas que yo necesitaba para evolucionar. Claro, Y mis mayores maestros fueron todos estos enfermos a los que yo acompañaba en los hospitales y que están reflejados en este libro. Hay niños totalmente. también, porque hay dos historias paralelas, la de un niño al que yo acompañaba que tenía leucemia, porque estaba habitación con habitación cuando mi madre estuvo ingresada, que Ujú. estuvo en coma crítico durante un tiempo, y entonces yo iba a visitar a este niño, porque me recordaba mucho al nieto de Mamadori, la abuela Mm, que decían que era una hechicera, yo nunca se llegó a saber, pero yo creo que sí, sería hechicera o algo así, con su nieto que había pasado leucemia años antes. Y ostras. entonces la historia de los dos niños es muy paralela y la historia de los niños tiene que ver un dibujo también que les une Mm, y bueno, es como si estuvieran ellos unidos en el tiempo, en el espacio y al mismo tiempo es como si todos los personajes del libro, como yo le digo al lector, estuvieran conectados conmigo y de alguna manera cuando leen el libro también se conectan con el lector. Entonces, y en los correos que me mandan y los mensajes siempre me dicen, dice, es como si yo realmente hubiese conocido a Mamá, hubiese conocido a Eric, hubiese qué conocido a curioso. David, conocido eso. Y luego también indago mucho en el tema del duelo. Ujú, Creo que es muy importante, Oriol, decirle a la sociedad que nadie silencie nuestro duelo, que es ujú. algo muy, muy íntimo, muy personal, que te metes en internet y sí, te vienen consejos, sugerencias y todo, pero que luego al final cada persona es un mundo, cada persona procesa el sufrimiento a su propia manera y que realmente es una oportunidad también para crecer, para hacernos Claro, fuertes y para valorar la vida. Es que sin muerte no habría vida, ¿no? exacto. Porque Tessa, cuando uno vive una experiencia cercana a la muerte, como es tu caso, ¿cómo percibes luego la muerte o la enfermedad? ¿Cuál es el cambio de la realidad o de la visión de esta realidad? Pues lo ves como irte a tomar un helado. Es decir, como lo más natural del mundo. Ya no lo Ujú. ves como un suceso. Otra cosa es que cuando me ha tocado, después de ese evento, esa experiencia que tuve, Ajá. vivir duelos y pérdidas familiares muy duras, por supuesto como ser humano sufres y lloras, pero lloras porque eres un ser humano y echas de menos a esa persona. Ujú. Y es natural que tienes que tener tu duelo. Pero por lo demás, y quieres que no sufra esa persona en su enfermedad. Claro. Pero por lo demás, yo cuando alguien
me dice, ay, pues veo que alguien ha muerto y demás, o lo que sea, pues lo veo como, bueno, pues ya hizo su viaje aquí en la Tierra, que es para lo que vino. Claro, lo Es vives como quizá cuando más tranquilo, ¿no? Estás más tranquila o más relajada con todo esto. totalmente. Yo siempre lo digo, que si a mí me dijeran que mañana me tengo que morir, no me haría gracia porque quiero todavía experimentar muchas cosas y escribir muchos Ajá. más libros, pero que diría, bueno, pues ya está, o sea, vuelvo a casa, ¿no? Y he sido una persona muy, muy, muy afortunada, ¿no? Viendo Ujú. cómo viven otras personas en otros países y estaría muy agradecida. Pero si ves la muerte como, claro, cuando veo mucha gente que habla de la muerte en plan tragedia total, ahí, con la muerte con la guadaña, Sí. vestida de negro y todo eso, siempre digo, no, no, la muerte es un ser amoroso que viene a buscarte para llevarte al otro lado, es decir, para ayudarte a cruzar ese puente entre este lugar y el otro. Y nunca estás solo. Yo estoy súper convencida por los casos que he vivido que siempre hay un familiar o algún ángel de luz o llámalo como quieras, que siempre ayuda a las personas a cruzar al otro lado. Nadie se va solo. Nadie se va solo. Entonces, eso es un consuelo. Eso también me gusta decírselo a las personas que están sufriendo para que sepan que su familiar o que ellos, cuando les toque, no se van a ir solos. Eso seguro. O sea, que la muerte en sí no es el fin. Para la gente que a lo mejor No, tenga no, no, no. esas dudas. ¿Qué va? Yo, mira, cuando mis hijas me preguntaban cuando eran pequeñas que qué significa, qué era la muerte, ¿no? Ujú. Cuando murió mi abuela, que para ellas era, bueno, pues una persona, su primera persona que falleció, entonces eran pequeñitas y les dolió mucho, decían que qué era la muerte, ¿no? Yo les decía, mira, pues la muerte es como cuando tú cuando nos hemos ido de crucero, lo hemos pasado muy bien, que es la piscina, las playas, la comida, los juegos, y es precioso, te lo pasas muy bien, pero luego tienes que volver a casa. Y digo, ¿qué pasa cuando venimos a casa del crucero o de algún otro viaje que hayamos hecho? Que os encanta volver a casa, o sea, vais, "Ay, no quiero volver a casa, no quiero volver a casa", pero cuando se abre la puerta vais corriendo a vuestro dormitorio, con vuestros juguetes, con vuestras cosas, a disfrutar de todo, de vuestro espacio, de vuestro lugar, ¿no? Entonces es algo así, Ujú. que por un lado no te quieres morir, pero luego te da alegría volver a casa, porque Sí, es un viaje, porque la gente normalmente cuando está en esa especie como de luz, ¿no? O al menos los relatos de las DCM que relatan ese estado donde hay mucha luz o hay esa sí. separación, ¿no? La gente está cómoda, está como satisfecha, hay como mucho amor, mucha felicidad, no es algo desagradable. No, mira, yo por ejemplo, y con todas las personas que he hablado, sí sé de un par de casos desagradables que no fue una experiencia buena para ellos, pero es raro. Y además son circunstancias muy concretas que, Ya. bueno, tampoco vienen ahora al caso. Pero tú imagínate que yo estaba muerta de dolores. Para mí, antes de la ECM, minutos antes, muerte de dolores físicos, pero sobre todo Claro, emocionales. Yo emocionalmente, yo creo que físicamente el cuerpo se puede desconectar de dolor. sí, Es como cuando estás en un accidente aéreo y se desconecta el cerebro para que no claro, sufras. Pero el dolor emocional yo creo que es que no tiene fin, o sea, es una cosa como que parece que no tiene fin y yo no sabes cómo parar ese dolor. Y entonces, en el momento que tuve la muerte clínica, yo lo que estaba era feliz, porque decía, no me duele nada, siento paz, siento alegría, sobre todo sientes el amor verdadero, que es algo ujú, que siempre decimos los que hemos estado en el otro lado, que no se puede explicar. Es decir, claro, por más que te quiera una persona aquí en el mundo, por más que te quieras tú, ese amor es absolutamente incomparable en magnitud con el que está en el otro lado. No tiene claro. nada que ver, es amor en estado puro. Y entonces, claro, yo no quería volver. Orioles, que yo estaba tan a gusto que no quería volver, pero bueno, me dieron todo eso lo cuento en 24 Sí, minutos, me dieron un viajecito que yo pensé que estuve años en coma, y fueron solo 24 minutos, pensé que estuve años en coma y me dieron la opción de volver, que es algo muy frecuente también en las experiencias cercanas a la muerte. En muchos casos te dan la opción de volver si tú quieres. En otros no, te dicen, tienes que volver, tienes que volver, tienes que volver. A mí, la primera persona que me recibió que había fallecido, y yo conocía, me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? O sea, como echándome, corriendo, aterrorizada, porque veía que no era mi momento. Pero en cambio ujú, los otros seres que vinieron a por mí sí me dieron la opción. Me dijeron, puedes volver para salvar la vida de esta persona que se quiere quitar la vida o puedes quedarte, tú eliges. Y entonces yo, por instinto y por amor, evidentemente regresé, mm, sabiendo sabiendo que, bueno, yo volvería con mi enfermedad y a mi vida de siempre, que entonces era una vida bastante triste, por cierto, ya veo. pero lo hice por amor y por un ser humano que no conocía, pero no importa, ¿no? Porque lo que importa es el regresar. Incluso si me hubiese muerto me habría merecido la pena, aunque mi enfermedad no se hubiera curado, habría merecido la pena el Qué haber bueno. vuelto y Excelente para haber relatar, estado. para poder compartirlo. Sí.
sí, 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 ¿Por qué sí. dirías que después de tantas investigaciones, tantos relatos, tanta recopilación de información de miles y miles de casos de ECMs con médicos, investigadores y gente de renombre que también está estudiando esto, aún sigue siendo un tema tan tabú? Ujú. Lo cierto es que ya cada vez es menos tabú. De hecho, ya cada vez hay más médicos. Está el doctor, el neurocientífico Irving Alexander, Sí, que sufrió en sus propias carnes una experiencia cercana a la muerte. Entonces, nada, correcto. ya no hay tu tía, o sea, tenía que creer sí o sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, gracias a experiencias como estas y también a que cada vez más médicos quieren encontrar sus propias respuestas a lo que está sucediendo después de Mm, 20 años, ver cosas que no pueden explicar, esto está favoreciendo el que cada vez sea menos tabú. Todavía lo sigue siendo. Yo hablo con muchos, he hablado y sigo en contacto con muchos neurólogos, neurocientíficos de entonces, pero no quieren que dé sus nombres ya, porque para ellos dices que yo tengo 30 años atrás de prestigio, tengo 20 años atrás, entonces no claro, quiero que mis colegas me vean que estoy loco, pero claro. están investigando, investigan y cada vez están demostrando más cosas científicas que son evidencias de que efectivamente no estamos, o sea, de que la muerte no es el final. Ujú, Incluso hay estudios que se están haciendo ya a nivel de que el alma puede estar que lo cuento también en 24 minutos, el sí, alma, lo que se llama alma en un momento dado, físicamente puede tener su proyección física en una determinada parte del cuerpo con una serie de células y todo eso, con lo cual sí, cuando el médico nos ve totalmente muertos, realmente no lo estamos, porque hay una claro. parte de nuestro ser que es ese alma que está realmente funcionando, ¿no? Y tiene conciencia, porque lo que somos es Ujú, eso, conciencia, ¿no? Pero también ayuda mucho los medios de comunicación como tú, hay cada vez más entrevistas en YouTube y en sí, otros medios sociales a personas que cada vez ya tienen menos miedo a contar su claro. experiencia. Yo he conocido, Oriol, a mucha gente que me da muchísima pena porque han tenido experiencias cercanas a la muerte y no se lo han contado a nadie. Yo he Ya. conocido a un psicólogo que el pobrecito mío no lo ha contado hasta 20 años después, ni lo habló con Ostras, su madre, con su padre, ni nada, porque era un niño. Y lo ha llevado ahí siempre a cuestas, y hasta que ya por fin se decidió a contarlo, se liberó, se quitó esa mochila que pesaba tanto y además la primera entrevista me la concedió a mí, ¿no? qué Y bueno. luego ya ha concedido más. Entonces, es importante también que no solo gente de la calle, que por supuesto es tan importante su testimonio como otro, pero si además psicólogos, médicos y demás también cuentan sus experiencias, porque eso le pasa a todo tipo de personas, Claro. pues cuanta más gente sea, digamos que más credibilidad da y más anima a las personas a más contar su experiencia. Entonces, cada vez hay más canales de experiencias cercanas a la Sí. muerte, ya a la gente le da menos vergüenza decir, oye, pues mira, me ha pasado esto mientras he estado muerto. Más yo recuerdo, Yo, Tessa, que cuando estaba en la facultad nos hacían leer Elizabeth Kabler-Ross, que es sí, la sí, sí, claro. médico que también es experta en temas de duelo, pero también tiene una serie de libros que esos no te los hacían leer, te hacían leer los que les interesaba, obviamente. Luego tenía otros libros donde ella relataba ese tipo de experiencias cercanas a la muerte, de cómo ella había empezado a investigar todo esto. Sí, Y sí, sí, decías, sí, bueno, esto ya hace desde los años 50, 60. Ha llovido efectivamente. mucho, pero ya Sí, había sí, 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 investigaciones sí. en su momento. Sí, sí, del doctor Moody también, que es de por aquella época. Sí, sí, la verdad es que, a ver, yo creo que es algo que ha intrigado al hombre, al ser humano, desde hace miles de años, Ujú, seguro. Lo que pasa que, bueno, no tenemos ahí no sé, si habrá o no habrá las tablas ni cosas de estas, ¿no? Las que se escribía antes para que lo... Pero yo creo que sí, porque hay textos antiguos en los que se hablan cosas, cuando se habla de renacimiento, resurrección. ujú, Yo siempre he pensado que pueden referirse a, pues eso, a algo simbólico, emocional o espiritual, pero luego piensas que yo creo que es que realmente estaban, todos estos textos sí estaban refiriéndose a muertes realmente físicas, o sea, clínicas. Yo totalmente. creo que es algo, evidentemente, si a mí me ha pasado hace unos años y a tanta gente hoy mismo, un neurólogo de Estados Unidos me dijo, hoy mismo 1.500 o 2.000 personas, no recuerdo cuánto, van a tener una experiencia cercana a la muerte, Mm, de un segundo, de dos, de lo que sea. Dice, porque sí, es sí, algo tan, tan frecuente y tan normal
que ya Claro. se puede contabilizar y hacer una media, ¿no? Con las estadísticas. Cualquier Entonces va a llegar operación un momento, quirúrgica puede ser que haya un paro cardíaco, que haya una claro, muerte claro, que esté diagnosticada, ¿no? Con una muerte física, pero que esa persona luego pueda recuperarse. claro, reanimaciones hay Reanimaciones, hay un mi- montón. Sí, sí. millones todos los días y personas que han visto, aunque solamente sea un segundo, se han Sí, visto sí. desde arriba, ¿no? Entonces, Exacto. eso ya es algo. Y yo estoy segura de una cosa, yo creo que cuando pasen quizás dos generaciones, no sé, pero yo creo que dos o tres generaciones como mucho, ya se podrá hablar de todo esto con naturalidad. Son los Y la 20, 40 ciencia, años, ¿no? sí, más o menos, y cada vez más va a ser algo progresivo. Y Claro. además la ciencia, como se está uniendo a la espiritualidad en ese sentido, en este campo al menos, y en otros muchos, yo creo que eso va a ayudar mucho, porque yo creo que la espiritualidad necesita de la medicina y de la ciencia, y el campo de la ciencia y la medicina también necesita de la espiritualidad. Yo no Ya. entiendo las dos por separado, entonces creo que deben integrarse y en esa integración es donde vamos a encontrar las respuestas y algún día podremos hablar con naturalidad de este tema, porque es que por desgracia hasta la muerte sigue siendo un tabú. Sí, sí, es así. Es que Hoy en entonces, día es un tema que la gente aparta. Porque a nivel científico, Tessa, muchas veces hay neurólogos o neurocientíficos que dicen, bueno, esto es que hay una hipoxia en el cerebro, falta de oxígeno, falta sí, de nutrientes, entonces hace que la mente pues vea el túnel ese como pues, una especie como de apagón a nivel cerebral. Pero claro, luego hay informaciones o elementos que a nivel científico cuesta mucho de explicar, ¿no? El hecho de recibir mensajes, obtener información claro, de lo que hacen los médicos en la otra sala o de poder claro, claro. captar señales que a lo mejor estaban ahí, pero no podías verlas o percibirlas como paciente. Claro, claro, como un niño de 4 años, niños de 8 que yo he entrevistado, niños de 9, de 7, ¿cómo pueden coincidir en sus relatos? Si Ya, ellos nunca han escuchado nada de esto, o sea, y claro, te lo describen con tal claridad y es que te quedas impresionado. Dices, pero vamos a ver, ¿y un niño de 4 años? Un ya. niño de 4 años que dice que ha estado con la abuela, que la abuela no la ha conocido jamás, ni ha visto una foto de ella, te empieza Sí, a sí. contar el mensaje que le ha dado el hijo y todo eso. Entonces, evidentemente sí, oye, a lo mejor lo del túnel es por la falta de oxígeno, por la hipoxia, pero ¿y lo otro qué es? Ya. Sí, sí, sí. El hecho de captar esa información, esas señales, claro, esto es complejo, ¿no? Yo recuerdo leyendo a Elizabeth Kubler-Ross que hablaba de esto, de pacientes que habían descubierto dónde estaban sus pertenencias. Dices, ¿cómo puede saber esa mujer o ese hombre dónde está su reloj o su abrigo o sus pertenencias si realmente ya estaba como en un coma inducido cuando entró en el hospital? Bueno, elementos, Exactamente. Pues, elementos de estos que hasta que no acabemos, ¿no? Un poquito de descubrir el qué, ¿no? Supongo que ujú. cada vez supongo que estaremos más cercanos a Sí, poder sí, 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 explicarlo. Yo ya creo que lo al final estamos. todo lo que decimos que es magia o que es esotérico, al final es ciencia, pero no sabemos qué ciencia concretamente, no sabemos aún qué Efectivamente. tipo de elementos, cuáles son las causas y los efectos que producen estos elementos. Me Y recuerda a si no veces lo la dudes, idea de Marconi, ¿no? Con la radio, que cuando Marconi ya ves. descubrió esas ondas, lo tomaron por loco. Decían, ¿cómo puede ser que haya unas ondas que viajan por el espacio y que pueden enviar señales de voz o de imagen a la otra punta, ¿no? Pues mira, ahora estamos aquí enviándonos señales Gracias a él. por el espacio, ¿no? A través de Y tú satélites, de fíjate, cables. fíjate cómo terminó Tesla, además. O sea, que Tesla es también, exacto. que al final todos estos grandes genios sabían Exacto. que algún día iba a llegar esto, todo el mundo los tomaba por loco. Cuando los hermanos, ¿cómo se llamaban? Los hermanos Los Wright, ¿no? Right, ¿no? Exacto, sí, sí, totalmente. Tessa, nos acercamos ya al final de la entrevista. Ah, es que te habías quedado Sí. parado. No sé si Ah, estaba hablando yo o no estaba hablando. cosas de las ondas que se envían. Me Vale, gustaría vale. que pudieras transmitir un último mensaje a la audiencia y que pudieran también conocer dónde pueden contactarte y dónde pueden comprar tu obra. Ujú. Bueno, pues resulta que 24 minutos en el otro lado, lo tengo allí lejos, pero bueno, no importa. No Podéis pasa entrar nada. en Amazon, ¿Vale? escribís Tessa Romero con dos S, Sí, ahí estoy yo. Está 24 minutos en el otro lado, Vivir sin miedo a la muerte, que ya es long seller sí, sí, sí. en Estados Unidos y en España. También está traducido al inglés. Este también, Espíritus en la hoguera, en Amazon. Están los dos traducidos al inglés. Si alguien quiere que se los envíe dedicados aquí en España o para cualquier comentario, quieren contarme su experiencia, si también la han tenido, lo agradecería un montón que Qué la bueno. compartieran conmigo, porque me encanta hablar con las personas que han vivido algo igual, porque muchos se piensan que están locos y les da vergüenza contarlo, pues yo les escucho. Que me pueden escribir a info@tesarromero.com, Tesa con dos Muy bien. S. Lo repito, info@tesarromero.com. Y yo Fantástico. creo que el mejor mensaje que le puedo decir a la gente es lo que es algo que siempre me gusta decir.
y es que vivan todos los días como algo maravilloso, ¿no? Y sobre todo con la sensación de que algo maravilloso está a punto de suceder, ¿no? Para que nunca pierdan ese entusiasmo de algo bueno está por llegar, ¿no? Y es así. Cuando Qué te bueno. acuestas, dices, he vivido un día más. O sea, he vivido un día más. También me gusta decirles que la mortalidad es el mejor regalo que tenemos. Mm, Si no tuviéramos la mortalidad, seríamos inmortales. Entonces, no viviríamos, nunca lucharíamos por nuestros sueños, no tendríamos objetivos, no tendríamos metas. Entonces, la muerte nos está diciendo, tienes los días contados, tienes un tiempo finito, no sabes además cuánto es. claro, Eso te tiene que motivar, la muerte verla como te tiene que motivar para decir, yo no voy a esperar 5 años a cumplir con mi sueño, voy a empezar hoy, desde ya, ¿no? exacto. Y por último, decir que nunca os olvidéis, como siempre me dicen que algunos, ya, pero yo no creo o sea, que después de la muerte haya nada, porque no lo creo, tal y cual. Y siempre les digo, vale, no hay evidencia de eso. Yo no me he traído una piedra del más allá, como Astrom de la Luna, pero sí hay una evidencia demostrada por todo el mundo que es que hay vida antes de la muerte. Así Exacto. que Totalmente. Eso sí que que es la verdad. disfruten, Muchísimas que la gracias. disfruten. Tessa, ha sido un Gracias a ti. auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto empiece también a cuestionarse, ¿no? Esas creencias que tenemos instauradas durante tantos centenas de años que a lo mejor pues ya toca, ya es la hora de actualizarlas y qué mejor manera de actualizar esas creencias acerca de la muerte, sobre la vida, sobre las enfermedades, sobre la salud, que hacerlo acompañada de una gran autora que es Tessa Romero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Oriol, y gracias a todos. Un abrazo fuerte. Que vaya bien. Chao. Chao.